en sus países. Voy a hacer una primera pausa, enseguida le doy la palabra al señor Schilling y luego nuevamente al señor Fritz, que quiere también hablar con nosotros, pero nuestros televidentes quieren hacer parte de este debate y por eso nos escriben a @NTN24Zoom. ¿Creen ustedes que el Papa Francisco es crítico en México, pero conformista en Cuba? Juan Pablo Franco dice, es claro que la gente solo mira lo superficial. El Papa es la luz del Espíritu Santo, sabe lo que dice y en dónde lo dice. Germán Quintero dice, lo que creo es que es un político más en la tierra. Fernando Aguirre dice, exactamente, así es más que evidente su inclinación por los gobiernos izquierdistas, incluso aún cuando sean autoritarios. Ya volvemos. Ahora estamos debatiendo aquí en Suma la Noticia las diferencias del discurso que ha tenido en México y en Cuba el Papa. Señor Schilling, yo quiero preguntarle si tal vez el Papa Francisco no quiere hacer nada ni decir nada que pueda perjudicar este acercamiento entre Estados Unidos y en Cuba, en donde él ha sido el artífice de ese acercamiento. ¿Podemos mirar un poco más allá, tal vez, como dicen algunos televidentes, no ser tan cortoplacistas y ver más allá y decir por qué el Papa modera su discurso en Cuba? Andrea, mira, la dictadura castrocomunista lleva en el poder 57 años sin interrupción. En otras palabras, o sea que estamos hablando de un periodo bien largo. El decir a corto plazo que esto puede ser algún proyecto, el Papa Francisco está comprometido con hacer todo lo posible para salvaguardar la dictadura castrista, porque hay muchos, como ese otro señor que ya él inició una cantaleta anti-norteamericana, que es una cosa sin sentido, de la democracia más exitosa del mundo, y le aclaro que yo soy exiliado cubano y que tengo que vivir fuera de mi país por no poderme expresar y vivir libremente en Cuba. Pero claramente, mira esta reunión en La Habana con el patriarca de Moscú, o sea, un divorcio entre la Iglesia Católica y la ortodoxa rusa de más de 961 años. Se escoge Cuba y le da ese protagonismo a un violador de la libertad de culto. Por favor, el que realmente busque excusar y decir que esto es parte de una programación con largo alcance, de extender puentes, sí, el puente para que la dictadura cubana se pueda nutrir, y ya hemos visto los resultados de cómo en efecto se le han abierto las puertas comerciales, económicas, de inversiones, y absolutamente nada se dice de lo fundamental. Estamos viendo hacia el modelo chino en la versión cubana, y precisamente sus apologistas y sus cómplices pues tienen que estar muy contentos, y el obispo de Roma tiene un papel extraordinario en eso, porque, repito, genéticamente está conectado con la noción de lucha de clases. Volvemos a lo mismo, señor Malimasi, que decían incluso los televidentes, lo han dicho en nuestro tweet, han hablado sobre algunas cuestiones de ser un papa más de la izquierda, de comulgar más con gobiernos socialistas, con gobiernos comunistas, con gobierno de izquierda. ¿Tiene que ver también con eso? No, a ver, primero he escuchado que sus dos de estas personas que hablan, ¿qué dice Obama del Papa? ¿Qué dicen el Partido Demócrata del Papa? ¿Qué dice una población enorme en los Estados Unidos sobre el Papa Francisco? Yo creo que ellos expresan una minoría dentro de los Estados Unidos, tienen el derecho de hacerlo, pero por favor, no hablen en nombre del pueblo norteamericano. Que yo sepa, el presidente Obama ha ido a Roma, ha visitado al Papa, lo ha puesto como un ejemplo de una persona que lucha por la paz y lucha por los derechos humanos. El presidente Obama y su diplomacia se juntaron en el Vaticano, se juntaron en Canadá e hicieron todos los acuerdos para que se levante el bloqueo. Si quieren criticar a Obama, quieren criticar a la diplomacia norteamericana, háganla, tienen todo el espacio posible. Creo, señor Frick, es que la gente, y ya le doy la palabra al señor Chile para darle la palabra al señor Frick, que me la está pidiendo, es que, por ejemplo, un grupo que es importante en Cuba, sin duda alguna, la disidencia, ha esperado mucho tiempo para reunirse con este Papa. No lo hizo el año pasado, pues no lo hizo ahora tampoco, que venía por otra agenda, pero
incluso han pedido una palabra. Por ejemplo, lo decía el señor Malimasi muy bien. Juan Pablo II en 1998 dijo que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Incluso Benedicto en el 2012 advirtió en Cuba de la irracionalidad y el fanatismo de quienes imponen su verdad a los demás. Señor Malimasi, déjame la palabra al señor Frick un segundo. Si estos anteriores sí lo hicieron o se pronunciaron en un contexto de lo que pasaba en Cuba, la misma disidencia tal vez esperaría unas palabras del Papa en ese sentido, ¿o no? Ciertamente. Para aclarar un par de cosas. Sí, adelante. Primero que nada, yo soy venezolano, no soy estadounidense, vivo en Estados Unidos, pero soy venezolano. Y el segundo punto es, yo no creo que el Papa Francisco sea un Papa de izquierdas. Yo creo que el Papa Francisco es un Papa conservador, pero es un tipo de conservador distinto, es un tipo de conservador latinoamericano, si se quiere. No es el conservador estadounidense o el conservador europeo. Con esas dos cosas aclaradas, el tema de la disidencia, el servicio es no a la ideología, sino a las personas. Y eso, aunque a mucha gente no le parezca suficiente, es un tema muy importante. Porque si en algo se centra el tema cubano, es en la ideología. Porque las dictaduras tienen sus ideologías, aunque solamente sean para tapar la dictadura. ¿Y qué es lo que no vemos, señor Frick? Usted ha sido enfático en decir, hay una cosa que vemos y lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Bueno, precisamente lo que no vemos es los mensajes diplomáticos que suceden detrás de bambalinas. No vemos los servicios que en este caso, por ejemplo, el Papa Francisco ha hecho para acercar a Estados Unidos a Cuba. No vemos los servicios que hizo el Papa Juan Pablo para abrir Cuba al resto del mundo. No vemos los servicios que hizo el Papa Benedicto en el mismo sentido. Estas no son cosas que son evidentes en el momento en que la visita se da, sino que se suceden después, con tiempo. Una cosa más sobre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Las excomuniones entre ambas iglesias fueron dispuestas hace mucho tiempo. Y tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto se reunieron con las cabezas de las iglesias ortodoxas. Entonces esto no es necesariamente algo nuevo. Yo no pienso que sea para darle más hincapié y fama a Cuba como el centro de la reunión eclesial, sino como una apertura a la libertad de culto en un país que por muchísimos años ha reprimido la libertad de culto. Okay. Son dos cosas muy distintas. Voy finalizando porque ya se me acaba el programa, señor Schilling. A lo que dice el señor Frick me parece interesante. Hay una cosa que se ve de frente y otra tras bambalinas. ¿Qué significa eso? Que el Papa puede incidir mucho más en Cuba de lo que creemos. Andrea, mira, no significa absolutamente nada porque realmente es un espejismo. En otras palabras, el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, visitó Cuba hace 18 años. La dictadura castrista sigue estando en el poder, no hay libertad. El hecho de que dice libertad de culto, tal vez no me escuchó. El año pasado, la organización Christian Solidarity Worldwide reportó más de 2.300 violaciones grosas por parte del régimen castrista a la religión, al ejercicio de libertad de religión. Así que lo que pasa es que la dictadura escoge sus iglesias, y en este caso la jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba en este momento le está dando un servicio magnífico a el régimen castrista. ¿Por qué hay que complicar esto? Esto es muy sencillo. Se cometen crímenes de lesa humanidad en Cuba. ¿Cómo es posible que se esté hablando, felicitando a un dictador, deseándole que se recupere, saludando, por otro lado, saludándolo por la participación que jugaron en las FARC y la impunidad que le va a dar a las FARC? O sea que sí se toma atributos políticos, ahí no es tímido, pero va a ser tímido para no ofender a quienes los están hospedando y tocar puntos, por favor. Y mira, por el lenguaje conocéis el trasfondo ideológico. Cada vez que escucho hablar de bloqueo, bloqueo no existe, o es que no entienden lo que quiere decir la palabra. Es embargo, la decisión unilateral de los Estados Unidos de no comerciar con un país. Y en cuanto al presidente Obama,
El presidente Obama no ha sido un amigo de la libertad a través del mundo. Señor Malimasi, finalizo con usted. Aquí en Twitter todavía me dicen que es que el Papa es políticamente correcto. ¿Va por ahí esa línea? He escuchado... he escuchado últimamente esto sobre el presidente Obama, por eso si quieren discutir de Obama me parece importante. Es que no es el programa de Obama, señor Malimasi. Insisto, es que hoy no es el programa de Obama, he tenido otros, pero hoy no. Lo acaba de decir, su interlocutor lo acaba de decir, él lo acaba de decir. Por eso, yo creo que no hay que confundir los temas, tenemos que tratar de ver en cada país qué es lo que la Iglesia Católica está haciendo. La Iglesia Católica cubana está en un proceso de expansión, de presencia, un proceso en el cual tiene amplias libertades. Por suerte el eje del mal ya no existe ni en los presidentes norteamericanos. Por favor, si usted escuche, por favor, y pregúntele a su presidente. Entonces, me parece que en esa medida tenemos que ver lo importante que fue el encuentro entre el patriarca de Moscú y el obispo de Roma. Usted sabe, ese documento que se firma se hace pensando en los miles y miles de cristianos que están siendo masacrados estos días. Los miles y miles de cristianos que en Irak, en Siria, luego de las invasiones que se han hecho en esos países, hoy no saben a dónde ir a vivir. Me parece importantísimo que el patriarca de Moscú y el obispo de Roma se preocupe por la vida de los cristianos, por la suerte de los cristianos, que hoy en Oriente Medio son miles y miles que han sido muertos y muchos están hoy emigrando. Me parece que sea en Cuba, muestra el país donde los dos coincidieron que pudieran estar. Me parece que también después comparar Cuba con México no ayuda. Me parece que cada país tiene sus particularidades. El gobierno mexicano, como usted sabe, tiene muy buenas relaciones con Cuba. Sí, señores, tengo que colgar con ustedes porque tengo otra parte del programa donde vamos a hablar de los precios del petróleo y unos invitados me están esperando al igual que ustedes. Señor Fortunato Malimasi, él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, mil gracias. Julio Schilling, director del Foro Político y Publicación Digital Patria de Martí, gracias. Y también a Carlos Frick, filósofo y teólogo del Instituto de Teología para Estudiantes Religiosos en Wisconsin, Estados Unidos. Un gusto haberlos tenido, señores, quedan invitadísimos para otro programa donde podamos hablar sí de Obama. Mil gracias. Vamos a ver qué